Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, arrimados como siempre al canal de YouTube de Mingo TV. Como siempre, estos personajes, Mingo TV y Erika Mendoza Tovar, los consiguen en el portal de X como @Mingo TV y @Mentov, y en Instagram como Mingo TV de nuevo y @Erika Mentov. Estamos entonces siendo hospedados, como ustedes lo saben, por José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tovar en el canal de YouTube Mingo TV. Gracias a todos ustedes por suscribirse al canal, que es gratis y que nos hace mucho bien. Incrementar el número hace que se abra un conjunto de facilidades de la plataforma, y eso de verdad lo estamos buscando. Le dan like al programa y el programa entonces es mostrado a más personas. Están pendientes con la campanita de las próximas emisiones de esta plataforma. También es importante porque es un vínculo de comunidad. Gracias a Catherine Manzano por la producción ejecutiva de este programa, y por supuesto al profesor Daniel Lahut, que nos acompaña todos los viernes. Hemos tenido algunas dificultades en razones de agenda, pero hoy estamos de nuevo aquí con ustedes. Gracias a todos ustedes por pasar por el canal Víctor Maldonado C en patreon.com. Allí se pueden suscribir, allí pueden dejar su aporte, allí hay material que solo comparto con los suscriptores, hay nuevos materiales allí a disposición. La verdad es que es un espacio de agradecimiento para todos aquellos que suscribiéndose nos ayudan a nosotros a seguir adelante con estas iniciativas. Bueno, profesor, la Universidad Católica nos ha dado algunas sorpresillas de investigación, ¿no? El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, la encuesta en COBE, nos dice o nos ratifica algo que ya nosotros sabemos. Y es que nuestros muchachos vienen muy mal preparados en dos elementos que son muy necesarios para el desempeño profesional y además para la vida como humanos. Y es que, bueno, tenemos cada día menos desempeño en matemáticas y todo lo que signifique ciencias, por lo tanto, y en lectura. Ni leen, ni suman, ni restan, ni multiplican, ni dividen. Ahora, yo escribí un post en el que recordaba que ese fue el mismo diagnóstico, y además digamos que la pobreza ha aumentado brutalmente en Venezuela, que ese fue el mismo diagnóstico que se hizo a principios del siglo con el proyecto Pobreza. Y que la reacción de la gente en el marco de un debate nacional que se logró sobre la riqueza y la pobreza en Venezuela, la reacción de la gente fue votar por Chávez. Entonces, a mí me da miedo con estos diagnósticos de entrada, porque estos diagnósticos, en primer lugar, suman desesperanza. En segundo lugar, no traen con ellas algunas iniciativas, alguna posibilidad de solución. Y en tercer lugar, porque cuando uno es profesor, al final, digamos, uno hace todo lo posible casi por nivelarlo y muchas veces se logra. Entonces, bueno, quería escuchar de usted su versión, su opinión y por supuesto su experiencia, porque usted recibe muchachos y les tiene que enseñar economía, o les tiene que enseñar historia, en fin. ¿Cómo la está pasando con eso? Bueno, fíjate, lo que tú dices es Necesito, bastante profesor, cierto. disculpe, tiene la cara cortada, porque, o sea, o retira un poquito más la computadora para que se le vea la cara completa. Ok, déjame ver cómo acomodo esto. De repente no. Ahora sí se Creo ve que sí está perfecto. mejor, ¿verdad? Ok, Sí, sí. ok. Bueno, el asunto es este, ¿no? Yo recibo efectivamente alumnos, no exactamente en el primer semestre, porque yo doy clases ¿cómo se llama? Los más bajitos que yo recibo son los de Ciencias Sociales y Economía, que son los de Historia Económica y Social uno, ¿no? Que son los que les doy clase eh, en, en, en esa materia, ¿no? Y ellos, bueno, tienen que hacer historia, ¿no? No tienen que hacer matemática conmigo. Los profesores que les dan matemáticas cuentan horrores, ¿ok? Porque efectivamente el nivel de matemáticas es muy deficiente, ¿ok? Yo también tengo mi queja porque claro, como es historia, tienen que escribir y tienen que leer, ¿no?
Y entonces ahí también hay complicaciones, ¿no? Y eso es un poco lo que dice la ENCOVI, ¿no? De que efectivamente los alumnos no les están dando las clases de la manera debida en el bachillerato y en la primaria, y por eso llegan con niveles muy deficientes a la universidad. Entonces, la universidad ha creado unos mecanismos. De hecho, ellos establecieron una suerte de plan de nivelación, que es como una suerte de semestre cero, que se le, eh, se le ofrece al público en general. Bueno, no es solamente a los admitidos, ¿no? Sino que, o los que quieren ser admitidos, ¿no? Se ofrece para nivelarlos, ¿no? Les dan algo de lectura y escritura, les dan algo también de matemática y eso más o menos los nivela, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y a los profesores nos toca el sufrimiento de tratar de nivelarlos, ¿no? ¿Ok? Lo peor no es eso, lo peor es que también cuando ellos intervienen uno se da cuenta de que el muchacho tiene deficiencias de comunicación también. O sea, ellos no hablan mucho, ¿sí? Pero cuando preguntan a veces cuesta entender lo que ellos quieren preguntar porque no tienen un vocabulario adecuado eh, que deberían haberlo obtenido en la educación formal, ¿no? No lo tienen. ¿Ok? Y bueno, eso es de verdad doloroso, ¿no? ¿Ok? Claro, los alumnos que logran emparejarse, esos avanzan dentro de la universidad y bueno, y terminan graduándose, ¿no? Pero les cuesta bastante. Y bueno, y a veces los alumnos creen que es que uno es demasiado exigente con ellos, ¿no? ¿Ok? Porque claro, también esa es otra cosa, ¿no? Que en el bachillerato no fueron exigentes con ellos y entonces ellos están acostumbrados que con un pequeño esfuerzo se resuelve el asunto, ¿no? Y no es tan así, pues, o sea, porque al final uno tiene una responsabilidad muy grande cuando gradúa un joven, porque se supone que ese joven va a salir a la calle a ofrecer sus servicios y se supone que debe salir más o menos con unas ciertas competencias que- con las que inicialmente no vienen, pues. ¿Ok? Entonces, ese es el drama más doloroso, ¿no? ¿Ok? También es doloroso porque, claro, la universidad es cara, ¿ok? Y en el caso de la católica, ¿no? Sin embargo, ese caro es un caro relativo, ¿no? Porque, claro, la gente hoy se queja mucho, ¿ok? Pero yo creo que, aunque era más cómoda de pagar cuando yo estudié, ¿ok? el, la universidad en términos relativos no es tan cara como lo era cuando yo era un muchacho joven. ¿Sí? Entonces, tampoco es cierto que es tan cara así como se dice. ¿Sí? Es más, de hecho, los niveles de matrícula en Venezuela son más bajos que todos los niveles alrededor, ¿no? Colombia es muchísimo más Lo costoso. perdimos un poco. Ah, ahora sí. Por, lo- No, es por que lo habíamos perdido. ¿Los niveles de matrícula qué? a los niveles de matrícula de los países de alrededor, pues, o sea, Colombia es más caro que Venezuela, ¿no? Y cualquier país de Sudamérica es mucho más caro que Venezuela. ¿Sí? Claro, profesor. Lo que pasa es que nosotros tenemos el salario más bajo Eso, del yo lo universo. sé, yo lo sé, Entonces, eso, claro, es un nivel de proporción, ¿no? Si, a si, eso, si cobraran las universidades tasa Colombia, tasa lo que fuera, tasa Panamá, tasa, no, no, no no, no habría, no logran, no habría, logran, porque de hecho una universidad, las universidades ahorita padecen de baja matrícula, todas, ¿no? sí, Todas de baja matrícula. Yo recuerdo cuando tuve la inmensa dicha que nos conseguimos en los pasillos de acompañar a mi hijo a la inscripción, que está estudiando en la Católica. La gente que hacía la inscripción de psicología, que es todo un procedimiento de entrega de papeles muy rápido por lo demás, pero también era muy rápido porque no había nadie. Y la gente, los que se encargan de eso, recordaban, no, hace unos años estarán 3, 4 horas de cola para recibir. Nadie.
nadie. Mi hijo entró, llegó, entregó y nos fuimos, ¿no? Si se aumentan más las matrículas, pues menos personas, menos alumnos tendrán, ¿no? También ese Claro, es un drama. claro, ¿no? Y como dices tú, eso está en relación a la proporción de ingresos de la gente también, ¿no? O sea, en Venezuela es el salario mínimo, que ese es otro de los dramas de Venezuela, es una cosa que es, o sea, es totalmente insólita, ¿no? Entonces, bueno, y eso forma parte de la problemática, pues, o sea, tú no puedes Lo estamos subir, perdiendo de nuevo. Ajá, lo perdimos. me está perdiendo. A ver. Estamos, hay algún problema con internet, no sé si soy yo o es usted. También tengo aquí el conexión inestable. Usted decía que bueno, todos los dislates del salario en Venezuela, ¿no? Sí, bueno, no sé si me estás escuchando en este momento. ¿Ok? Ahora sí, Ok, que yo solté la conexión y la volví a tomar, ¿no? Por si acaso. Bueno, no, en Venezuela, fíjate, yo hoy, curiosamente, vengo del centro, ¿no? Yo me fui al centro a hacer una diligencia porque aproveché que hoy la seguimos universidad no tiene. teniendo algunos problemas de comunicación. Ajá, ahora sí. Déjame apagar de repente apagando el video, se mejora un poco Exacto, apague un la rato el señal. video a ver si Ok. nos nivelamos. Fíjate, Exacto. yo hoy curiosamente fui al centro porque quería hacer una diligencia, pasé por el banco donde tenía mi cuenta de toda la vida, que es un banco del centro. Seguimos teniendo problemas de conexión. A ver, No le escucho el argumento. bueno, Ustedes saben, este programa lo dedicamos siempre a cosas de economía, ¿no? Y ahorita estamos viendo los resultados de una mala economía. Cuando no se invierte suficiente en educación, tenemos, digamos, deficiencias o déficit en el conocimiento, el que favorece que después tengamos buenos profesionales. Y de eso se trata el empobrecimiento general de oportunidades, posibilidades y futuros para una población. Eso lo estamos enfrentando ahora. Y la pregunta que yo he hecho en las redes: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con eso? O sea, ¿qué vamos a hacer con este diagnóstico? El, el, el profesor Daniel Laud nos dice: mira, la Universidad Católica, y yo soy testigo porque mi hijo pasó por allí, tiene un programa de nivelación. Bueno, eso forma parte del hacer, que yo celebro y aplaudo. No se puede quedar uno en una crítica y decir, bueno, este mundo no cala mis exigencias, sino que la Universidad Católica luego, y eso cuesta dinero, luego de una importante reflexión, dijo, bueno, vamos a nivelarlos, de tal manera que todo el mundo tenga la oportunidad del éxito y nivelarlos también en hábitos. Los muchachos llegan sin técnicas para estudiar y rápidamente hay que ubicarlos en la disciplina del estudio. Y eso también es muy importante. Bueno, porque yo pienso que, entre otras cosas, el régimen de aprobación del bachillerato está muy perturbado porque la lógica es que pasen sí o sí. Tienen un examen, dos exámenes, tres exámenes, cuatro exámenes, cinco exámenes, seis exámenes para terminar pasando y bueno, pasan muy comprometidos en los mínimos. No sé si el profesor Laud me escucha en este momento. no, yo te estoy escuchando, o sea, no sé si tú Bueno, me escuchas. ahora Ok, lo escucho. ok, bueno, entonces fíjate, como bien lo dice, o sea, la Católica implantó un sistema de nivelación que es como una suerte de semestre cero, que no es obligatorio, ¿ok? O sea, los alumnos no están obligados a hacerlo, pero se les Ahora de nuevo lo sugiere. perdí. Creo que el internet está conspirando. ¿Ok? El asunto es que se les sugiere a ellos que lo hagan, ¿ok? Y efectivamente, una buena parte de los alumnos que entran lo hacen, ¿ok? Ahora, eh, eso tiene un costo, ¿ok? Como todo, ¿ok? Y como estábamos comentando también, la universidad es relativamente costosa, dado que Venezuela está en problemas económicos muy serios, ¿no? Entonces yo te estaba comentando que yo esta mañana
me fui al centro a hacer unas diligencias, ¿no? Tenía que pasar por el banco donde tengo mi cuenta, que su oficina está todavía en el centro. Y bueno, y aproveché para ir a una tienda a comprar unas cosas que a mí me gusta mucho cocinar y me gusta tener mis implementos de cocina. Y bueno, primero la tienda no abrió, ¿ok? Eran las 9:30, la tienda no abría, me fui, ¿ok? Y llegué a hacer el programa Estaba cerrada contigo. la tienda. Sí, llegué a hacer el programa contigo y bueno, la imagen desoladora que me dio el centro, impresionante. No sé, el banco donde yo tengo la cuenta está cerca del Congreso. El Congreso está técnicamente bloqueado. La gente no puede caminar alrededor del Congreso. Se camina por un pasillo que se hizo con con estas galerías de aluminio que a veces ponen en los espectáculos. Y a mí me sorprende mucho, ¿no? Y lugares donde había antes cafeterías y donde había antes areperas también están cerrados, ¿no? Lo cual te habla mucho de la situación económica del país, ¿no? El país está terrible, ¿eh? Este, el, eh, creo que no estamos peor, ¿ok? Porque el venezolano tiene un deseo de mejorar, ¿ok? Que lo empuja a hacer cosas y por eso es que creo que estamos un poco mejor. Pero en términos generales, ¿cómo se llama? El reflejo que da el centro de Caracas es terrible, ¿no? Lo digo porque yo crecí en el centro de Caracas, o sea, mis papás cuando yo era un niño tenían, tenían el apartamento en el centro y tenían negocios en el centro. Y yo me acuerdo que mi papá abría el negocio a las 7:30, 8 de la mañana. ¿Ok? Bueno, fíjate, había negocios 9:30 que no habían abierto, ¿no? ¿Ok? Lo cual te habla mucho de la situación económica del país, ¿no? Y bueno, y como comento, pues, o sea, y lo que hay fundamentalmente son quincallas, ¿ok? Son quincallas lo que hay por el camino de la... La verdad es que a uno le cuesta mucho, profesor, eh, pasear por Caracas sin sorprenderse y entristecerse en parte por la condición de desolación. Hay burbujas, ¿no? Pero en general, Caracas es un paisaje de negocios cerrados y de muy venidos a menos, mucho. Sí, bueno, y es terrible, ¿no? Terrible de verdad, ¿verdad? El ver esto, ¿ok? Y bueno, es reflejo de un país que está mal, ¿no? ¿Sí? Está mal porque efectivamente lo que se ha hecho no es lo que se debió hacer, ¿no? O sea, todas esas expropiaciones que se hicieron entre 2005 y 2010, lo que redundaron fue en más pobreza. ¿Ok? este, ¿Cómo se llama? El abandono por parte del gobierno de las políticas públicas de verdad, no ¿cómo se llama? La propaganda eh, eh, electoral que se hace con la política pública, sino la política pública en serio, pues. O sea, el que la gente no tenga un salario adecuado, ¿ok? Que incluso se haya cambiado la ley del trabajo. Fíjate que esto es una cosa que uno debería de recalcar mucho, ¿no? Caldera es técnicamente el culpable de que nosotros tuviéramos la ley del trabajo del año 38, que es la ley del trabajo de López Contreras, porque Caldera fue el, el director de la Oficina Nacional del Trabajo, que después se convirtió en Ministerio del Trabajo. ¿Ok? Y él fue el que propuso la ley del trabajo del 38, que no fue tan nefasta como fue la de Carlos Andrés Pérez en el 74. ¿Ok? Pero tenía ya ¿cómo se llaman? Eh, esos caramelos envenenados que son la retroactividad de prestaciones sociales y toda la serie de beneficios que en realidad lo que hacen es hacer que el salario no sea un salario de verdad, ¿verdad? ¿Ok?
Eso yo quiero que la gente que nos esté escuchando que entienda que eso no es lo natural. ¿Ok? O sea, los países que tienen buenos niveles de sueldo y que sus sociedades están mucho mejor que nosotros no tienen, ¿ok? Leyes que tienen prestaciones sociales, ¿ok? Y que esas prestaciones no se acumulan, ¿no? Sino que el empleado recibe un sueldo mucho más alto, porque no existen todas esas parafernalias, que lo único que hacen es disminuir el ingreso que el trabajador recibe mes por mes. ¿Ok? De hecho, mira, nosotros nos copiamos, lamentablemente, cuando Caldera hace eso, nos copiamos la ley del trabajo de España, ¿no? Que nunca ha sido reformada tampoco, ¿no? Eso fue cuando Francisco Franco era el dictador de España, se había ganado ya la guerra civil, y entonces Francisco Franco crea una ley del trabajo muy en el espíritu del fascismo. O sea, el fascismo que era heredero de la escuela histórica alemana, que había impuesto una serie de beneficios sociales. Todo eso que se llama hoy economía del bienestar es una cosa que lo diseñaron los alemanes, ¿ok? En la época del imperio, ¿ok? En la época del Segundo Imperio, ¿no? Lo que corre entre 1870 y la Primera Guerra Mundial. De hecho, de ahí vienen los sistemas de seguridad social, y todas estas leyes del trabajo, ¿no? Por qué lo hicieron? ¿No? Lo hicieron fundamentalmente porque ellos tenían miedo del avance comunista, del avance de los socialistas, y entonces empezaron a ofrecer estas cosas para que los trabajadores no estuvieran sindicalizados en los sindicatos de los comunistas, sino que se sindicalizaran en los sindicatos oficiales, ¿no? Y bueno, el fascismo copió esa práctica y nosotros, ¿cómo se llama? Y Francisco Franco lo hizo, ¿ok? Por eso es que ellos tienen todavía prestaciones sociales, ¿ok? Y de hecho, cuando ellos comienzan su periplo democrático después de la muerte de Franco, ¿ok? Que casualmente también es en los años 70, entonces, bueno, ellos reforman casi todas las leyes, pero no reforman nunca la ley del trabajo. ¿Ok? Y esa es la razón por la cual probablemente los que nos escuchan tienen familiares en España y saben que los españoles no consiguen trabajo. ¿Ok? El único lugar en Europa donde el desempleo es impresionantemente alto y la gente no consigue trabajo, y lo que consiguen son trabajos temporales de 3 meses, porque a los 3 meses comienza a estar vigente la ley y entonces los que dan trabajo, ¿ok? Contratan a las personas por 3 meses, a los 3 meses las liquidan y las mandan a la calle y otra vez están en lo que ellos llaman el paro, ¿no? Que es la forma técnica de hablar de desempleo. Ellos llaman al desempleo paro, ¿ok? Y bueno, ¿por qué tienen eso? Bueno, porque ellos nunca han reformado su ley de trabajo y no la quieren reformar, ¿ok? O sea, es terrible que uno diga esto, ¿ok? Porque España vive en, en uno de los extremos de Europa, ¿ok? Y debería estar inundada de la misma situación beneficiosa que tienen casi todos los europeos. ¿Ok? De hecho, en Italia no hay tanto desempleo como hay en España, en Portugal tampoco hay tanto desempleo como lo hay en España y así sucesivamente, ¿no? Y no hablemos de Inglaterra o de Alemania porque no hay puntos de comparación. ¿Ok? Entonces, bueno, nosotros nos copiamos eso en el 38 y después cuando llega Carlos Andrés Pérez en el 74, Carlos Andrés Pérez pide poderes especiales y una de las cosas que reformó Carlos Andrés Pérez es la ley del trabajo. ¿Ok? Se hacen reformas y se colocan más beneficios, ¿ok? Se colocan mayor monto a estos beneficios y se implanta una retroactividad absoluta de esas prestaciones. ¿Ok? Y bueno, y nosotros vivimos con esa ley del trabajo hasta que Caldera volvió a ser presidente de la República, ¿no? Este, eh, Curiosamente, a Caldera le tocó echar por tierra lo que él mismo hizo en el 38, ¿no? De Caldera quitó Y además él se encargó de la reforma de la ley del trabajo que se hizo en los 80, ¿no? Creo Sí, que en sí, los sí, tiempos de Pérez o de sí. Lucinchi, no recuerdo. No, eso fue en la época de Lucinchi, ¿no?
de los Se hizo silencios. la tercera reforma de la ley del trabajo. Entonces, bueno, efectivamente, él no le quedó más remedio que echar por tierra lo que él había trabajado, ¿ok? Y bueno, nos dio una ley del trabajo que fue decente, ¿ok? Y donde hubo un compromiso que nunca se cumplió. ¿Ok? El compromiso es que se iban a establecer unos planes de pensiones, ¿ok? Y los empresarios, eh, este, eh, ¿cómo se llama? Auparon la ley, ¿ok? Entre otras razones porque eliminaba las prestaciones sociales acumuladas, ¿ok? Y la retroactividad. Y bueno, y los sindicatos también apoyaron la medida, o sea que fue una cosa de consenso, ¿ok? Porque había la promesa de que se iba a establecer fondos de pensión, ¿ok? Y aquí yo tengo que hacer un, un cuento paralelo, ¿no? Que es ese de los fondos de pensiones, ¿no? Eso fue lo que trajo, después de la crisis del 94, la crisis bancaria del 94, a algunos banqueros extranjeros a establecerse en Venezuela. De hecho, ahí es cuando la gente del Banco Bilbao Vizcaya, la gente del Santander, incluso una empresa de banquera de Chile, que se llamaba Infisa, ¿ok? Se vino a Venezuela, ¿ok? Porque había la, la idea de que se iba a establecer unos planes de pensiones. Y como en Chile funcionaba eso, y funciona todavía, entonces, bueno, ellos se promovían como parte de esa realidad, ¿no? Yo ahí tengo que hacer un comentario que probablemente va a caer mal entre los banqueros, ¿no? ¿Ok? Yo a veces hago esas cosas que yo no tengo nada contra los banqueros, ¿no? Eso es lo primero que yo aclaro, ¿no? Pero el asunto es que eso no es un negocio de la banca, ¿ok? Los planes de pensiones no son negocio de la banca, porque la banca es un negocio de corto plazo, ¿ok? Y por tanto el negocio de la banca es el comercio. ¿Ok? El negocio de la banca es los clientes al detal como yo y como tú y los comerciantes que depositan dinero allí y que piden créditos de corto plazo. ¿Ok? Los bancos no tienen ni el personal, ¿ok? Ni la experiencia para manejar un fondo de pensión. ¿Quién tiene la experiencia de esto? ¿No? De verdad, verdad, ¿ok? Los seguros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las compañías de seguros están obligadas por ley a establecer reservas con las primas que uno paga. ¿Ok? Entonces, ellos están acostumbrados a hacer el negocio de la inversión. ¿Ok? Y tienen personal verdaderamente especializado en eso, que son los actuarios. ¿Ok? Son personas. Primero, hay que comentar otra cosa adicional, ¿no? Ese título, ¿ok? Se obtiene en la central, en la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales, ¿ok? Y creo que es el título más difícil de hacer en toda la Universidad Central. ¿Ok? De hecho, cuando se hacen graduaciones, y yo he estado presente en las graduaciones de fase, ¿ok? El porcentaje más pequeño de graduados es el porcentaje que son actuarios. ¿Ok? Y los promedios de los actuarios, ¿ok? Son promedios bajísimos, ¿ok? Porque un actuario, ¿ok? Que tiene 12 de promedio, ¿ok? Es un chico que se esforzó, ¿ok? Casi al mismo nivel de un chico que se graduó cum laude en otra profesión. ¿Ok? Es una carrera terrible, ¿ok? En el término de exigencia. Y bueno, y los contratados regularmente de esa carrera son contratados, o sea, los graduados son contratados por empresas de seguros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los seguros tienen que establecer las probabilidades de ocurrencia de accidentes. Ellos son los que hacen esas valoraciones, ¿ok? Y son los que establecen el monto de la prima, y ellos son los que hacen esas valoraciones. ¿Ok? Y bueno, y dentro de la compañía de seguro hay una especialización que se llama el seguro de vida, que tampoco lo ofrecen todas las compañías de seguro. Entonces, el seguro de vida está muy asociado al fondo de pensión. Cuando uno compra un seguro de vida, uno está comprando técnicamente un fondo de pensión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si la probabilidad que hoy en día está entre 69 y 75 años, ¿ok? De muerte, ¿ok? Es superada, ¿ok? Entonces,
ahí es donde el seguro de vida probablemente se convierte en un fondo de pensiones Lo para volví la a persona perder. que compró ese Estamos seguro de hoy vida. con algunos problemas de internet, ¿Ok? este, Déjame volver a apagar pero esto. lo ¿Ok? estamos superando. Ok. Vamos a ver. Profe, quite la imagen de nuevo porque se volvió a Y congelar la no, imagen. ya la quité y creo que estoy conectado y creo que me debes estar oyendo. Ah, ¿Ok? Ok. Sí, creo que sí, el sí, sí, problema es ahora el sí. problema es la imagen. Vamos a tener que trabajar un poco en Sí, eso para la próxima. Bueno, pero el asunto es este, ¿no? Las compañías de seguro que ofrecen seguro de vida son las que están destinadas a manejar los fondos de pensión. ¿Ok? O sea, ahí hubo un error gravísimo, ¿ok? Que es que aquí nunca se entiende bien cómo es el negocio financiero. Los políticos no saben de eso. Y bueno, y efectivamente, se le debió haber aclarado a esta gente del Bilbao Vizcaya, del Banco Santander, que eso no se les debe entregar a los bancos, ¿no? Sin embargo, eso no se ha dicho porque, claro, la gente sigue creyendo que los bancos hacen ese tipo de trabajo. ¿Ok? Este, lo cierto es que el fondo de pensiones nunca arrancó y no arrancó por una razón bastante anecdótica, ¿no? O sea, Caldera hizo esto en el último año de su gobierno. ¿Ok? Y bueno, y ganó como sabemos, el señor Hugo Chávez. ¿Ok? Hugo Chávez estableció que el primer punto de su agenda era la reforma constitucional. ¿Ok? Se abocaron a la reforma constitucional y no hicieron nunca el fondo de pensión. ¿Ok? Y bueno, eh, lo que crearon ellos en el interín, que fue lo que se llamó el Congresillo, ¿ok? También empujó la ley de fondos de pensiones con una patada hacia adelante, ¿ok? Y lo mismo se fue haciendo durante todos esos años, hasta que el señor Chávez decide reformar la ley del trabajo y crear una cosa que se llamó la ley del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, ¿ok? Que es una de las típicas redundancias del gobierno de Chávez. ¿Ok? Este, es como decir mucho para no decir nada, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, resulta que esa nueva ley del trabajo lo que hacía era reponer las prestaciones sociales retroactivas, ¿ok? No tan nefastas como la ley del 74, ¿ok? pero tan nefastas que obviamente eso destruyó el salario. ¿Ok? El otro elemento que también destruye el salario son los impuestos, ¿no? Y yo ahí siempre me quejo y hay que quejarse, ¿ok? Porque resulta que cuando se establece la ley de impuestos, que también esa ley, la reforma Caldera, ¿ok? En el segundo periodo, ¿ok? Se establece que los impuestos se van a pagar por una cosa que se llama unidad tributaria. ¿Ok? Y se establece en la ley que esa unidad tributaria se iba a ajustar todos los años con el índice de precios al consumidor. ¿Ok? Y eso fue cierto hasta el año 2003. ¿Ok? En el año 2003 la inflación comenzó a subir de una manera desproporcionada. ¿Ok? Y aquí hay que decir también el descargo del gobierno de Caldera que gracias a la Agenda Venezuela la inflación venía cayendo en el último año del gobierno de Caldera e incluso cayó en los dos primeros años del gobierno de Chávez, pero cuando comenzó o sea, cuando el gobierno llegó a sus extremos, ¿ok? La inflación se hizo insoportable. Y bueno, de hecho, la tasa de inflación era mucho mayor que el incremento de sueldos que recibían las personas, ¿ok? Por lo cual, si hubiésemos seguido con el sistema de unidad tributaria que teníamos, ¿ok? Entonces ¿cómo se llaman? Las personas que pagaban impuestos no iban a pagar impuestos. ¿Ok? Entonces el gobierno, para protegerse de eso, cambió la forma de cálculo de las unidades tributarias y hoy en día la unidad tributaria, igual que el salario mínimo, no se mueve. O sea, los que hicieron declaración de impuestos este año hicieron la declaración al mismo nivel de la unidad tributaria del año pasado, lo cual también es un absurdo, ¿no? Que si la inflación durante el año supera el 100%,
por lo menos tú tienes que ajustar esa unidad tributaria en 100%. ¿Ok? Y bueno, eso lleva a muchas personas a mentir en su declaración de impuestos. ¿Ok? Porque si no mintiesen, ¿ok? Tendrían que entregarle el sueldo entero al gobierno, pues, ¿ok? Lo cual también es otro absurdo, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, eso clama al cielo, ¿no? Yo lo he dicho mucho en nuestros programas, que una de las cosas que hay que hacer para que este país progrese es hacer un cambio radical en la estructura de impuestos y también en la estructura de gastos del país, ¿no? O sea, este país no puede seguir funcionando con un Estado agigantado, ¿ok? Y, y el tener un Estado agigantado también redunda en que no se haga el ajuste salarial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque fíjate, si hay aproximadamente 6 millones de empleados públicos, ¿ok? Y a esos 6 millones de empleados públicos le pagamos los $200 que están pidiendo los sindicatos hoy, que es el mismo nivel de sueldo de los años 80, ¿no? $200 mensuales. ¿Ok? Entonces, mira, todo el ingreso petrolero no alcanzaría para pagarle el sueldo a la gente en Venezuela. ¿Ok? Porque nosotros no producimos tampoco petróleo suficiente ni siquiera para pagar el sueldo mínimo de la población. Entonces, eso sigo diciendo, clama al cielo, ¿no? Y eso requiere de un gobierno que tenga una, una, ¿cómo se llama? Una perspectiva de la política completamente distinta a la que hemos tenido nosotros en toda la historia de Venezuela. O sea, nuestro gobierno tiene que pensar en el futuro. Y el futuro en el que tiene que pensar no es la próxima elección, ¿ok? Sino es el futuro de verdad. Es cuando ese presidente se muera, ¿ok? Y probablemente los nietos de él anden por ahí buscando trabajo. Entonces, lo que Usted hay que siempre lo hacer ha es, dicho, usted ha dicho, no tenemos plata para el tamaño del Estado que tenemos. ¿Ok? Creo yo que también hemos dicho que un Estado hiperconcentrado que no comparte nada es todavía más costoso y menos transparente. Creo que usted ha dicho también que nadie quiere hablar de la reforma de la ley del trabajo, una ley del trabajo formulada casi que como testamento, como parte del testamento de Hugo Chávez. Recién estos días decía uno de los grandes líderes del gobierno actual, de los jefes del gobierno, que en medio de fuertes dolores se paró Hugo Chávez a cumplirle a los trabajadores con esa ley. Yo siempre dije que era una ley de alguien que estaba agonizando. Bueno, lo acaban de reconocer. Tampoco se habla de reforma tributaria. ¿Okay? Y claro, si tú no hablas del tamaño del Estado, no hablas de la ley del trabajo y no hablas de la reforma tributaria, tú no tienes ninguna intención de cambiar nada, porque esas son las grandes claro, premisas. claro, ¿no? Y fíjate tú, por ejemplo, lo que se hizo el día de ayer, ¿no? De que el presidente anuncia que suben los ingresos de las personas que se reciben salario mínimo en 23%, que son $50. ¿Ok? No es cierto. ¿Ok? O sea, eso es una reforma de los ingresos en general, pero no es una reforma, no es un aumento del salario del trabajador. ¿Ok? O sea, hoy en día el salario mínimo es menos de $1,50 al mes. ¿Ok? Y para que una persona reciba algo, ¿ok? Esa persona tiene que estar inscrita en una serie de programas de seguridad social que tampoco están oficializados, ¿ok? Pero son cosas que el gobierno da porque le da la gana, ¿ok? No, y Y da quien la pide. O sea, claro, o sea, esos sistemas que los llaman ellos protección social, se le otorgan a quien se registra. Si alguien no se registra, no se lo no lo otorgan. tiene, Punto. no lo tiene. Y además de eso, eso no es salario, ¿no? ¿Ok? Y eso hay que acentuarlo mucho, ¿no? Y bueno, y fíjate, una de las cosas, nosotros arrancamos esto hablando de la educación, ¿no? O sea, ¿por qué nuestros chicos están mal preparados? Bueno, porque a los profesores que antes les pagaban un salario digno, ¿ok? Y que antes se podían jubilar, ¿ok? Porque eso hay que aclararlo también, ¿no? Porque una de las cosas que en Venezuela le encanta
a la mayor parte de la población es tener un trabajo para después jubilarse. ¿Ok? Hoy en día, un trabajador de la educación no se puede jubilar. ¿Ok? Porque si recibe $1,50 por mes, o sea, ¿quién vive con $1,50 por mes? Ni siquiera en Venezuela, pues. ¿Ok? Entonces, igual tienes que pertenecer a la economía paralela, ¿ok? Igual tú tienes que hacer cosas que no son tu trabajo para poder redondear el salario, tienes que estar inscrito en esos programas de seguridad social en los cuales te tienes que inscribir voluntariamente, no es que te ponen, ¿ok? No es que lo tienes. ¿Ok? Entonces, y eso es lo que hace que un profesor dé clases 3 días a la semana, ¿no? Y inventen lo que también nefastamente el gobierno llamó el salario, ¿cómo se llama? El horario mosaico, ¿no? Que es que tú vas un día, vas 3 días a la semana a recibir clases, ¿no? Y los otros 2 días, quién sabe qué haces tú, ¿no? Entonces, me imagino que en esos 2 días los muchachos están tratando también de conseguir ingresos para la familia, por lo cual no están estudiando. ¿Ok? Entonces, claro, eso redunda en un sistema que perverso, que no te da educación, que no te permite tampoco recibir la educación adecuada para que tú puedas ascender solo socialmente, que es lo que siempre ocurrió en Venezuela. ¿Ok? Y bueno, y eso hace que este país sea totalmente invivible. ¿Ok? O sea, aquí hay que ponerle sensatez al asunto. ¿Ok? O sea, y lo digo en serio, pues, o sea, aquí si el gobierno quisiese anotarse un punto de verdad, ¿ok? Como el gran salvador de la patria, tiene que enfrentar esos problemas, tiene que enfrentar el problema de que él no puede seguir teniendo el Estado del tamaño que lo tiene, él no puede seguir siendo el propietario de un montón de empresas que no sirven, que no abren las puertas de sus negocios y que tampoco ofrecen servicios y bienes proporcionales a la necesidad de un país. ¿Ok? Y bueno, y tampoco puede ser el patrono de 6 millones de personas, ¿no? ¿Ok? Eso es un absurdo. ¿Ok? O sea, esto hay que repensarlo por completo, pues. ¿Ve? Y eso también supone que el gobierno tiene que pensar que no puede seguir cobrando un impuesto sobre la renta basado en una unidad tributaria de hace 3 años, ¿ve? En el cual una persona natural paga la misma proporción de impuestos que paga una gran corporación, de 34%. ¿Ok? Eso no tiene ningún sentido. ¿Ok? Ningún sentido. Y además, como la única deducción, bueno, lo que llaman desgravamen único, ¿no? Que debería ser suficiente para que esta persona no pague un impuesto monstruoso. ¿Ok? También está limitado por esa misma unidad tributaria, ¿ok? Por lo cual las personas que reciben un sueldo mucho mayor a, o sea, a los niveles ¿cómo se llama? Típicos de la población terminan pagando casi el 50% de su sueldo en impuestos. O sea, eso no tiene Sí, sentido. Eso no tiene es sentido. increíble porque además es a los pobres profesores universitarios, a los médicos de los hospitales, etcétera, los que cargan con esa, porque todos los demás están en un mundo informal en donde eso no opera con tanta eficiencia. Ahora, profesor, por ejemplo, ¿qué ha pasado? No sé si usted sabe, ¿qué ha pasado con las llamadas, mal llamadas empresas básicas? Por allí dicen que Sidor está administrada por una empresa hindú. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Porque además uno ya no le sigue la pista, ¿no? Bueno, yo la verdad no lo sé, ¿sabes? Yo la verdad no lo sé. Yo me imagino que alguien debe estar haciendo algo allí, ¿ok? Este, eh, no se sabe porque no hay información, pues. O sea, antes tú te metías en la página web del central y te salían las exportaciones y sabías que algo se estaba vendiendo de acero porque había unos montos allí. ¿Ok? Este, y bueno, y por supuesto, la prensa informaba de que Sidor produjo tanto este mes, y por eso que los economistas podíamos hacer una suerte de análisis sectorial. Pues, o sea, se sabía cuánto era la producción de aluminio, se sabía cuánto era la producción de acero,
Sabía cuánto era la extracción de hierro de ferrominera y así, ¿ok? Eso hoy en día es secreto de Estado, pues, ¿ok? Es mal, esto puede sonar gracioso para quien nos escucha, pero no es nada gracioso, ¿no? O sea, antes había una página web que era la página web de la OCPRE, ¿ok? En la cual uno sabía qué estaba gastando el gobierno, este, más o menos con 3 meses de retraso, ¿no? ¿Ok? Esa página fue cerrada, ¿ok? Y ya uno no sabe en qué gastó el gobierno y cuánto gastó el gobierno, pues, ¿ok? Por eso es que cualquier trabajo que uno haga como economista es sencillamente trabajo de adivinación, ¿no? O sea, el esfuerzo que hace un economista por tratar de saber cuánto gasta el gobierno, cuánto es ¿cómo se llama? El gasto, por ejemplo, en educación, el gasto, por ejemplo, en defensa. Eso es elucubración, pues, ¿ok? Porque no hay información precisa. Nadie le dice, o sea, no hay ninguna página que te diga, este fue el gasto público del gobierno. ¿Ok? Este, es terrible, ¿no? ¿Ok? Y lo mismo pasa con el Producto Interno Bruto, pues, o sea, el Banco Central recientemente publicó el Producto Interno Bruto del 2019 hasta el 2022, ¿ok? Y no lo publicó en valores, ¿no? Sino en porcentajes, ¿ok? Te dicen cuánto es el crecimiento, pero no te dicen cuánto es el monto, ¿no? Entonces, y eso ni siquiera sabes cuál es la base, por lo cual tú no puedes empalmarlo con lo que tienes de acumulado, ¿ok? Por lo cual, de nuevo, o sea, hacer análisis en Venezuela es labor de titanes, pues, ¿ok? Porque tienes que inventar números, pues, ¿ok? O sea, no te queda más remedio, pues, ¿ok? Es terrible, ¿no? Sí, y el seguimiento, la marca de la economía tiene que, es una labor titánica. Son labores de instituciones del tamaño y del acceso a la información de un banco central. No puede ser una oficina de análisis económico privada pequeña con recursos limitados lo que lo haga bien. Son estimaciones, inferencias, lo que fuera. Ejercicio de adivinación, como usted lo plantea. Y aún Claro, con esos datos nosotros, pero hay un dato concreto, y es que se duplicó el precio del cartón de huevo, que estaba por debajo de los $4 y ahora está por encima de los $8, ¿no? claro. En, en lo que va de año. Bueno, y eso te dice a ti por dónde debe estar la inflación, pues. O sea, si el cartón de huevo se duplica, la inflación debe ser superior o por lo menos igual al 100%. ¿Ok? O sea, la inflación al consumo, ¿no? ¿Ok? Sí. Y bueno, y de nuevo, eso también es terrible, ¿no? Porque si lo que te suben el sueldo es 23, ¿ok? ¿Cómo comparas tú? Bueno, el sueldo no, el ingreso te lo suben en 23. ¿Ok? No puedes comprar tampoco el cartón de huevo. ¿Ok? En lugar de comprar un cartón, No, y compra. otro detalle de nuestra economía. Yo recuerdo que me contaron, porque yo no lo viví, nunca fui a Buenos Aires a eso ni a nada, pero en Buenos Aires operaban varios tipos de cambio, ¿no? Que si el azul, que si, etcétera. Total que entender esa práctica de tipo de cambio era, digamos que casi para técnicos, ¿no? Eso ya lo eliminó Milei, pero aquí en Venezuela opera por lo menos tres tipos de cambio, no, cuatro tipos de cambio. El que usa el que usa el euro como referencia, el que usa el cambio oficial, el que usa el cambio paralelo y el que usa el cambio promedio. Me he concedido con eso. Ahora, claro, yo estoy sorprendido y además, a ver, yo creo que a pesar de las dificultades, uno no puede aportar a la turbulencia, ¿no? Esos comercios que te enseñan una carta, te dicen que el tipo de cambio es el cambio euro, pero te lo cobran en dólares, pero, o sea, ya al final uno se pierde en el camino, ¿no? O simplemente están cotizándote el servicio, la comida, etcétera, en euros, para sorpresa de uno, porque uno llega y ve ref tal, y sucede que ese ref es un nuevo ref de euros. Entonces, claro, es complicado. O sea, y en la medida que la economía sea tan opaca,
tampoco transparente, tampoco dada, digamos, a prácticas universales, pues es mucho más turbulenta y mucho más perniciosa para el que debería de ser el soberano, que es el consumidor, ¿no? Y bueno, fíjate, y para que haya un cambio paralelo, como estás diciendo tú, debe haber muchísimos cambios más, ¿no? Porque ese cambio promedio se calcula con un montón de datos, ¿ok? Que, que son con los que es ¿cómo se llama? Esa plataforma de información que uno utiliza dice cambio promedio, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿por qué hay tantos cambios? Bueno, porque hay control de cambio. O sea, esa es una cosa que hace algún tiempo yo tuve una discusión con un colega en la Católica, que por cierto asesoraba a uno de estos eternos candidatos, ¿eh? Que el tipo dijo que la única manera de que quitaran el control de cambio es que todos los cambios se unificaran. ¿Ok? Entonces yo le dije a él que si él no se había dado cuenta que todas las veces que habíamos tenido controles de cambio, siempre existían cambios múltiples, ¿no? Porque una de las características del control de cambio es que tú no consigues la divisa, ¿no? Entonces, como no la consigues, no hay un precio único en el mercado, Claro. ¿ok? Sino que hay cientos de precios, que quien tiene el dólar no lo quiere soltar, o bueno, quien tiene el euro no lo quiere soltar, a menos de que le paguen lo que él quiere, ¿no? ¿Ok? Y eso te garantiza que por lo menos más de dos tipos de cambios hay, ¿ok? Ahora, lo cierto es que cuando tú quitas el control de cambio, ¿ok? Ocurren dos cosas que son este, bien radicales, ¿no? La primera es que desaparecen los cambios múltiples, ¿ok? Aparece un solo tipo de cambio en el mercado. En cualquier momento, si usted va al banco, le van a vender el dólar más o menos al mismo precio que el banco de al lado, ¿ok? Porque sencillamente el sistema de ese mercado funciona en interconexión de todos los bancos, por lo cual hay un solo tipo de cambio, ¿ok? Y bueno, y la otra cosa es que el tipo de cambio se cae, ¿ok? O sea, en lugar de empezar a subir, se cae, ¿ok? Esa es una de las cosas que pasa cuando liberan el cambio, ¿no? Y a veces los alumnos me preguntan, pero ¿y por qué pasa eso, profesor? Bueno, pasa por una razón muy sencilla, pues porque si usted en un sistema de control de cambio busca el dólar, no lo consigue. Entonces eso garantiza que el precio va a ser más alto siempre, ¿sí? En cambio, cuando ya no hay incertidumbre, porque todo el mundo consigue el cambio en cualquier esquina, o sea, yo voy al banco tal en esta esquina y voy al banco cual en la otra esquina y consigo dólares tanto en el uno como en el otro, ¿ok? Y no me dicen que no hay, ¿ok? Entonces eso hace que la incertidumbre que marca los diferentes tipos de cambio desaparezca, ¿eh? Y además de que de eso el tipo de cambio se hace mucho más fácil de calcular y además de eso la disposición de dólares es casi que este, eh, perpetua, ¿ok? Por lo cual el tipo de cambio baja, ¿ok? Contrario a lo que la gente espera, ¿no? ¿Ok? O sea, y eso quizá garantiza lo que siempre estamos diciendo, ¿no? O sea, los mercados libres a quien benefician son al consumidor, ¿ok? No benefician a quien produce, tanto como benefician al consumidor, no benefician al gobierno, tanto como benefician al consumidor, ¿ok? Y por eso es que en los países en los cuales el mercado es más libre, ¿ok? Las personas son más felices, ¿no? ¿Ok? Eso es una cosa que hay que recalcar mucho. Y son más felices porque son más libres, y son más libres porque son Claro, más felices. Es increíble porque allí donde uno ve los obstáculos aparece un gran banco central, manipulación monetaria, la obsesión del gobierno por acumular y apropiarse de los dólares, y uno contra la pared. O sea, lo que está ocurriendo a mí me sorprende. Cuando yo fui a Bolivia hace 30 años, Bolivia en cada esquina había un cambista con el fajo de dólares en la mano, dólares, 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 y se cambiaba allí o se cambiaba en la taquilla del Banco Central, si usted necesitaba o no necesitaba factura por la transacción, etcétera. Ahora me dicen que en Bolivia hay una escasez terrible, hay un control de cambios implícito, hay un corralito, y bueno, ¿y quiénes están gobernando allí? Los socialistas. claro. Arrasaron con todo eso, acabaron con todo eso, y ahora
es el calco, o sea, la narrativa de un boliviano de clase media es el calco de nuestra propia narrativa. Dificultades, las tarjetas no corren en el exterior, no les dan dinero suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Los bienes raíces se cayeron, están en el suelo, nadie puede vender, aunque quisiera, igualito que aquí. En 30 años cambió totalmente el panorama. Pero los socialistas, la verdad es que entienden cómo, saben cómo destruir la economía, pero la verdad es que no saben cómo garantizar felicidad y libertad. Esa es nuestra historia, lamentablemente. ¿Ok? Así. ¿Ve? Y la solución es sencilla, pero entonces se rasgan las vestiduras, se llenan de patria y de patriotismo y de nacionalismo. Entonces nos fregamos. Sí, O sea, bueno, yo la verdad es que a veces me impresiona que haya algún economista que diga, no, el petróleo tiene que seguir siendo del Estado, y los hay. Pero, o sea, la única cosa que yo entiendo con eso es que a ellos les resultaría más fácil llegar a un cargo dentro de esa empresa desde su militancia en los partidos políticos a, digamos, a ser competitivos en el sector privado y bregarse un puesto competitivamente en una empresa petrolera privada, por ejemplo. y bueno, eso es lamentablemente cierto, ¿no? O sea, eh, aquí lo que hay que hacer es un poco como en la película esta del Karate Kid, ¿no? En la cual el señor Miyagi le dice al muchacho este, a Daniel, que él tiene que respirar, ¿ok? Para entender. Así nosotros los venezolanos tenemos que respirar, tenemos que mirar hacia adentro, ¿ok? Y darnos cuenta que en algún momento este país fue rico, ¿ok? En algún momento nosotros nos sentimos ricos y nos sentimos ricos porque había transnacionales que producían petróleo, ¿ok? No era PDVSA produciendo petróleo, eso hay que dejarlo bien claro, ¿ok? Que a partir de que PDVSA o sea, que se crea PDVSA porque se nacionaliza el petróleo, este país comienza a empobrecerse, ¿ok? A partir de que Ferrominera se convierte en una empresa del Estado, ¿ok? Ya no son las transnacionales sacando el hierro, ¿ok? Eh, este, en el momento en que el gobierno, después de haber privatizado Sidor, lo vuelve a nacionalizar, nosotros dejamos de producir acero, ¿ok? Cuando los japoneses rompieron la sociedad con, no, los japoneses de Mitsui rompieron la sociedad con las empresas del aluminio, nosotros dejamos de producir aluminio, ¿ok? Y que resulta que cuando el gobierno es el dueño de casi todas las cosas que se producen en Venezuela no se produce nada y somos pobres, ¿ok? Porque la verdad de esto es que un país es rico en la medida en la que produce, ¿ok? El país no es rico porque tiene petróleo en el subsuelo. Eso debe decir que somos el país que tiene más reservas de petróleo en el mundo, ¿ok? Eso es gritar a voz en cuello de que somos el país más pobre de la tierra, ¿ok? Porque el Así país es. rico es aquel que saca el petróleo y lo vende, ¿ok? Y para sacar el petróleo y venderlo hace falta traer transnacionales, hace falta traer empresas privadas, ¿ok? Este, Cuando nuestro gobierno es dueño del 40% de la banca, ¿ok? Eso no hace que los venezolanos seamos más ricos, eso nos hace más pobres, ¿ok? Y que ese 40% de la banca tiene que volver a estar en manos privadas, ¿ok? Para que otra vez este país vuelva a ser lo que fue en algún momento en su historia, ¿ok? O sea, nosotros tenemos que entender que este tamaño de gobierno que tenemos es imposible, ¿ok? No hay manera de manejarlo, ¿ok? Ese nivel de impuestos que nos cobra ese Estado también es imposible, ¿ok? Esos impuestos hay que bajarlos, ¿ok? Y bueno, y el nivel de gasto público de ese gobierno también es imposible, ¿ok? Porque un gobierno no puede ser el empleador de el 30% de la población, ¿ok? Y casi que el 60% de la población económicamente activa, ¿no? Eso no tiene sentido. O sea, esto necesita reformas a fondo y reformas a fondo significa que el gobierno tiene que volver otra vez a su verdadero lugar, ¿ok? Y el sector privado a su verdadero lugar, ¿no? Y además de eso,
nosotros necesitamos de un sector privado que no esté pidiendo cosas al gobierno, sino que esté produciendo. Eso es lo que necesitamos. O sea que también hace falta que el sector privado cambie, porque una de las cosas que nosotros tenemos la costumbre es que el sector privado lo que hace es pedir. Protégeme por acá, ayúdame por acá, súbeme los precios por acá. Eso es una cosa que el sector privado tiene que olvidarse. En un país serio no existen ese tipo de cosas, ¿no? Y si nosotros queremos ser un país serio y volver a ser un país próspero, ¿ok? Que no produce y emigrantes, ¿ok? Sino que produce cosas y produce trabajo, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que convertirnos en un país serio. Bueno, profesor, esa es la tarea. Esa es la tarea y bueno, y ojalá algo se impregne en la agenda de discusión política que es tan, en este sentido, es tan superficial, ¿no? Pero creo que sobre esas cosas son las que hay que discutir. Y de nuevo, alrededor de esas cosas hay que proponer soluciones, para ver, digamos, si aún en estas circunstancias se puede avanzar. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Recuerden pasar por patreon.com, Víctor Maldonado C. Suscríbanse al canal Mingo TV, plataforma de YouTube, y denle like a este programa. Eso nos ayuda mucho y además es gratis. No se preocupen. Bueno, muchísimas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad.